Pues la verdad es que surgió cuando estaba escribiendo Herbarium. Pensé cómo habría sido la historia de Jane Eyre si la vida de Charlotte Bronte hubiese sido distinta. Y entonces me planteé hasta qué punto una obra, un libro, un cuadro, una canción es el fruto de la vida de la persona que la crea. Pues la idea me quedó dentro y un día, unos meses más tarde, mientras corregía Herbarium, encontré en la documentación, porque hay una parte de Herbarium que transcurre en la Segunda Guerra Mundial, en medio de la documentación encontré una historia preciosa sobre Chopin, que es que el músico, su cuerpo está enterrado en París, pero su corazón está en una iglesia de Varsovia. Y entonces fue como si dentro de mi cerebro una pieza hiciera clic y dije, ya está, la idea esa de qué pasaría si una obra estuviese escrita en un momento concreto por una persona u otra, mezclada con esa historia real de Chopin, empecé a hacer lo que es el esquema de la partitura. La partitura es una gran historia de amor, en el sentido de que tiene un amor que transcurre en la época contemporánea, hoy en día, en el 2017, que tiene dos protagonistas, que bueno, ya hablaremos de ellos, más distintos y más complejos que otros protagonistas que he escrito hasta ahora. Y el hilo de esta historia se ata con la historia de una partitura inacabada que empezó a escribirse en 1830 y acaba hoy en día cuando Adam, el protagonista de la partitura, la encuentra y empieza a componerla también. Yo a Charlotte me la imagino como una caja fuerte escondida en el fondo del mar. Es una persona que cuando empieza no sabemos nada y no da nada. Ella sabemos que está en Londres, que se ha apuntado a una universidad para acabar una carrera de música, pero ella no quiere hacer amigos, no quiere conocer a nadie y no quiere sentir nada en el sentido más amplio de la palabra. Por eso digo que es una caja fuerte, pero no es real, porque cuando ella empieza a flotar, a salir del mar y abrirse, entonces siente mucho más quizá que otra persona con una situación normal. Ahora no puedo contaros por qué Charlotte es así, pero creo que es una protagonista en la que esto queda muy justificado. Y en el caso de Adam, quizá es todo lo contrario. Adam es una persona, un chico de 30 años, compositor, que tenía y tiene una vida profesional perfecta, tenía una novia que parecía perfecta y un día queda ciego en un accidente, queda ciego, una ceguera que no tiene cura, y a partir de allí él se da cuenta que la vida que tenía, pues todo era mentira y todo era falso, y decide vivir de verdad a partir de ahora y ver las cosas de verdad y ver a las personas de verdad. Pero una cosa que no consigue ver, a pesar de su voluntad de ser sincero y todo, es la música, hasta que un día en una librería oye a Charlotte tocar un piano y entonces se encuentran y a partir de allí pues la historia es la partitura. Cuando decidí que la partitura era de Chopin, que lo decidí aparte por la historia que os he contado de su vida personal, todo encajó. Pero claro, Chopin vivió y compuso en 1830, entonces si yo quería que la partitura fuese de 1830 hasta hoy en día y no quería dejarla encerrada en una caja o perdida en un ático, pues necesitaba que ella nos contase su historia, porque es obvio que empieza en 1830, en el entorno que nos imaginamos de París, de Polonia, de Chopin, con otros protagonistas, con George Sand, con Jane Stirling, pero cuando todos estos personajes mueren, la partitura sigue con su andadura, y entonces es ella la única que nos puede contar dónde estuvo cuando en Europa hubo la Segunda Guerra Mundial y cómo fue a parar en un ático de Valldemossa en Mallorca. Y escogí hacerlo así porque creo que la partitura es el testigo de todas estas historias de amor y al final es la única testigo que conoce de verdad lo que pasa entre Charlotte y Adam, y creo que es una bonita manera de explicar que si la partitura nos logra transmitir sentimientos, pues ella también nos los puede explicar. Sí, la partitura es de todas mis novelas la que tiene más hechos reales, pero no solo tiene hechos reales, sino que hay muchos personajes reales que son protagonistas de la novela, desde Chopin hasta George Sand, que fue su amante, Jane Stirling, después
para no contar demasiado, ciertos generales del régimen de la Segunda Guerra Mundial o la jequesa de Qatar de hoy en día. Entonces pensé que la partitura es una novela, es una historia de amor, es una historia de sentimientos y de amistad, pero todos estos hechos reales van apareciendo y pensé que a lo mejor había un lector que es curioso como yo y que le apetecía saber hasta qué punto estos hechos reales lo fueron y qué más cosas sucedieron alrededor de estos. Y en el tablero de Pinterest hay todas las noticias, los libros, los documentos que yo he utilizado para escribir la novela. Así si a alguien le apetece saber si de verdad la jequesa de Qatar tiene una ópera y si de verdad compra obras de arte en Londres, o si de verdad George Sand dejó a Chopin y le escribió un libro en el que le dejó muy mal delante de todos, pues ahí pueden encontrarlo y creo que les gustará. Me gustaría decir que creo que en la partitura he ido más allá, que es una historia de amor que puede gustar a todos los lectores, a los de romántica por supuesto, pero cualquier lector de narrativa, de novelas de misterio, y que al tener estos protagonistas que han vivido tanto y que están dispuestos a vivir tanto, pues que puede llegar a ser una novela que forme parte de la vida de muchos de nosotros.